Me da muchísimo gusto poder estar hoy con una mujer a la que admiro muchísimo, que ha roto barreras y que además está decidida a cambiar el mundo partiendo por su lugar de origen. Eufrosina Cruz, ¿cómo estás, Eufrosina? Qué gusto poder platicar contigo. Muy bien, muchas gracias. Pamela, siempre es un honor platicar con mujeres que también admiro y quiero y que pues nos ayudamos a romper paradigmas y a ser rebeldonas, ¿no? Oye, Eufrosina, hay un tema que ha sido tema de la conversación pública en los últimos meses y creo que tendría que haberlo sido siempre y tendría que habernos escandalizado. Las altísimas cifras de matrimonio infantil en América Latina, y eso por supuesto incluye a nuestro país. Una de cada cuatro niñas se casa antes de los 18 años. Y tú, para ti, desde tu historia personal, desde tu comunidad, ¿cómo te tocó vivir esto? Yo siempre he dicho que una niña a los 12 años llorar abajo de la cobija e- es el dolor más que te marca toda la vida, porque no sabes quién va a llegar por ti, porque esa es la normalidad, porque esa es la cotidianidad. Y muchas veces también ese dolor lo cargué por mucho tiempo, porque así casaron a mi hermana a los 12 años, a los 13 años ya era mamá. Así casaron a muchas de mis amigas que hoy ya son abuelas, todas las de mi edad son abuelas en mi pueblo y hoy yo tengo un hijo de 8 años, ¿no? Entonces, por lo tanto, te obligas a decir al mundo que no es normal y amparándose en el uso y costumbre, ¿no? Y que se tiene que visibilizar, que se tiene que denunciar, pero también cómo hacer responsable a ese señor que se llama papá, que nunca fue a la escuela, que no sabe qué es derecho, que no sabe qué es igualdad, cuando esa desigualdad le ha hecho creer que eso no es normal. Creo que ahí es el reto, porque sí se puede cambiar la visión de ese señor con educación, pero se tiene que hacerlo de la mano de la comunidad, de la mano con las niñas y con los niños. Entonces, me marcó, por supuesto, esas mismas lágrimas que yo lloré abajo de mi cobijita, porque ¿a quién le dices, Pamela? ¿A mamá? Pues claro que no, a tu hermana, claro que no, a la tía, claro que no, ¿a quién le dices? A esa soledad que se llama tú, niña, que qué vas a hacer, a qué te vas a enfrentar, quién va a llegar por ti. Entonces, cuando escuchas que te digan son historias aisladas, no, ninguna historia debe ser aislada cuando una niña se casa a los 12, 13 años. ¿Cómo fue que tú la libraste? Por mi maestro Joaquín, como siempre lo he dicho, me enseñó a ser rebelde y hoy que yo soy de grande, como siempre lo he dicho, yo no entendía por qué mi maestro era tan diferente a los hombres de mi comunidad. Yo no entendía por qué él sí me dejaba jugar a las canicas. Yo no entendía por qué él sí me dejaba entrar a su mundo, a su cuarto de él, que estaba lleno de otras posibilidades, aunque sea a través de la fotografía, a través de esas imágenes que en mi entorno no había. Entonces, mi maestro me enseñó a soñar que había más allá de mi montaña, a soñar que un día me iba a dormir en un espacio como la de él, a soñar a ponerme esos guarachitos como la de él, ¿no? Entonces mi maestro me enseñó a desafiar y ya de grande entendí que él amaba su libertad y que era gay, porque por eso se ponía esas playeras de colores verdes, naranjas, y se reía diferente a los hombres de mi comunidad, ¿no? Entonces, porque ejercía su libertad, a lo mejor su entorno también vivía en esa discriminación, ¿sabes? Pero en esa montaña, a lo mejor porque nadie conocía que había otras posibilidades de ser feliz, entonces él ejercía eso y por lo tanto me enseñó a ejercer mi libertad de decir, no quiero hacer tortilla, no quiero casarme. Y me enseñó hasta chantajear, podría yo decir ahorita, ¿no? ¿Cómo? Porque dejé de comer un chingo de días para que mi papá entendiera que yo no quería casarme y yo quería irme de ese entorno, no para olvidar de dónde soy, sino que para decir al mundo, a los que nos escuchan hoy, que también pienso, que también razono, que también yo quiero, decido por mí, por mi cuerpo, por lo que soy, con mis errores, con mis defectos, con mis de posibilidades de capacidad, si quieren, pero yo lo decido y que nadie más lo decida, ¿no? Y que no soy grupos vulnerables, porque también creo, Pamela, que como sociedad tenemos que reaprender
de ver a las comunidades, porque de ahí, desde ahí parte, es decir, es que así son, es que así ha sido. No, porque la historia de nuestros pueblos ha dicho que había gobernadoras antes, que había mujeres que habían sido líderes de las comunidades, ¿no? Pero como se nos ha dicho que ahora somos los niños chiquitos, que otros deben de decidir qué es bueno y qué es malo para nosotros, entonces creo que también ahí está el reto. Ahora, además de el tema del matrimonio infantil en México, tenemos cifras terribles en otro tipo de violencias contra los niños, la pornografía infantil, la trata de menores. ¿Por dónde empezamos, Eufrosina, para poder normalizar todo este tipo de violencia, desde la que se vive auspiciada por una propia comunidad hasta la que se da en el ámbito de lo clandestino? Cuando toda la sociedad entendamos que la educación es la clave. O sea, yo no creo en los programas subsidiarios, lo he dicho aquí, lo he dicho en público, lo he dicho en privado. Creo en las corresponsabilidades, pero cuando entendamos que la educación es la herramienta más poderosa, porque un niño que le das un libro, un lápiz, como lo decía Malala, pues lo empodera, rompe sus paradigmas, rompe sus miedos, porque a mí me enseñó el libro eso, me rompió mis miedos, me enseñó a cuestionar, a exigir, sobre todo a decidir qué quiero, qué es bueno y qué es malo, ¿no? Entonces creo que la apuesta se tiene que centrarse en una educación, pero una educación de calidad, donde haya espacios dignos, en donde haya conectividad tecnológica, aunque muchos digan que cómo chingado les voy a mandar tecnología si no tienen para comer, no es cierto. La tecnología y la conectividad los acerca al mundo, pero también el mundo se acerca a ellos. Como me dice una niña, yo quiero que el mundo me conozca y yo también quiero que conocer el mundo. Imagínate una niña de una comunidad que diga y que me diga, ¿a poco hay un lugar que se llama museos? ¿A poco hay mujeres que pueden ir a la luna? ¿A poco hay mujeres que pueden construir edificios? Entonces ya tienen otras posibilidades, no lo que ven en su entorno, porque eso también me enseñó y me marcó en mi vida. Yo siempre cuento una anécdota de unos misioneros que llegaron a mi pueblo a proyectar una película hace no sé cuántos años que no había luz ni carretera. No me apantalló lo que decía porque yo no entendía nada en español, me apantalló que descubrí un aparato que daba luz, no nada más el ocote, no nada más la velita, no nada más el sol, sino que había una cosa que daba luz y yo, mi admiración fue de que enfrente de la pared reflejaba mis manos, mi cabello. Yo decía, wow, ¿cómo se hace eso? ¿Quién los hace? ¿Sabes? Empiezas a sembrar en esa niña la palabra curiosidad, la palabra sueño, la palabra aspiración, la palabra de ir más allá de su entorno. Y creo que ese es el reto. Yo estoy convencida, porque así lo ha dicho las historias también de otras grandes mujeres, de grandes niñas y niños, que la educación ha transformado y transformó sus realidades. Y creo que eso se tiene que concentrarse en todos los niveles, en los medios de comunicación, en las fundaciones, en, por supuesto, las políticas públicas de este país. Dijiste, Eufrosina, hace un momento, no somos grupos vulnerables. ¿Cómo tendría que ser esa narrativa y ese acercamiento para hablar de las comunidades indígenas? Pues eso, que somos una comunidad con identidad cultural como el resto de la sociedad, güero, chaparro, nosotros somos indígenas, ¿no? Que hablamos una lengua diferente al español, pero que no somos grupos vulnerables, porque, ¿sabes? La palabra vulnerabilidad es que todo el tiempo otros tienen que decidir qué es bueno y qué es malo para ti, y no somos niños chiquitos. Lo que nos ha faltado son oportunidades, lo que nos ha faltado son esas posibilidades de decir, mira, yo quiero las cosas como así, yo quiero las cosas de ese color, pero que esté tu opinión en esa política de pública, ¿no? No que grupos vulnerables. Pues desde entrada ahí ya estás minimizando la capacidad de esa otra población. Entonces yo siempre lo he dicho, lo he puesto en la cabeza y creo que la sociedad también tiene que reaprender a vernos como pueblos indígenas, como comunidades indígenas. No somos museos andantes, no somos niños chiquitos, olemos a montaña porque somos de montaña, pero pues es parte de la variedad que vive en esta sociedad. Y entonces vuelvo a decir, cuando como sociedad reaprendamos a vernos, reaprendamos a escuchar esos colores y esos sabores y visibilizar
que no es normal que las niñas se casen a los 12, 13 años y que se tiene que denunciar también para que también desde la comunidad reaprenda a convivir. O sea, yo siempre he dicho, ¿cómo chingado castigan al señor que se robó una vaca y al que se casó a su hija no lo castigan? Entonces también la comunidad tiene que reaprender qué es bueno y qué es malo. Y ahí es donde están las chavas y los chavos que ya están estudiando, porque eso es, tienes que aliarte con los de la comunidad para cambiar estas normalidades que es violencia, que es abuso, que es denigración de la vida de las niñas y de los niños. Para ti, ¿qué quiere decir la palabra sororidad? Sororidad para mí significa pues una alianza entre nosotras las mujeres, pero sabes, una alianza real, no nada más es de cuando pasa y suceden las cosas, pues todas nos pronunciamos y pasa 15 un mes, ya nadie se olvida de las cosas, sino que sororidad es visibilizar y poner nombre a esa causa, a esas mujeres que están hoy luchando, de visibilizando, cuestionando y que va más allá de partidos, ¿sabes? Porque lo que me ha tocado ver, y lo digo con mucho cariño y con mucho respeto, es de, no, porque es del PAN, no, porque es de Morena, no, la lucha de la sororidad no es de los y de los partidos, es de nosotras las mujeres. Dos, pues aprender a abrazarnos, más que ser amigas, abrazarnos. Si nos insultan a una, nos insultan a todas. Entonces creo que ha faltado eso, o sea, está chingón la palabra, pero veo, no lo veo así contundente en las historias cotidianas y reales. Ahora, ¿para ti fue algo que siempre estuvo en ti o fue un camino que aprendiste, el de la importancia de hacer equipo con otras mujeres? Yo creo que lo aprendí también porque, o no sé, pero creo que sí lo aprendí porque pues desde niña pues yo hice equipo con los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no podía hacer equipo con las niñas porque no las dejaban salir y nada más a la loca, pues era la rebelde del pueblo, ¿no? Pero ya de grande, cuando ya quise ser presidenta del pueblo, no me dejaron. Las que me abrazaron fueron las mujeres de Quegolani, las que me dijeron, cuidado, te vas a agüitar, estamos contigo al final, no te agüites, no les hagas caso. Eso es sororidad, creo, desde esa montaña, ¿no? Y entonces aprendí a que tenemos que darnos esa palabra, decir, no te agüites, estamos contigo, si te hacen algo, nos lo hacen a todas, y ver esa fuerza de esas mujeres, que la mayoría no terminó la primaria, que la mayoría sufría violencia y que te diga, no te agüites, estamos contigo al final, que dices, wow, y qué chingado yo que ya terminé una carrera, ¿me voy a agüitar? Pues no, no tienes derecho de agüitarte. Entonces, así yo creo que en ese momento entendí que era sororidad, que las mujeres que sufren eso que se llama violencia, desigualdad, me estaban diciendo eso a mí, que era ya la contadora, la profesionista. Entonces dices, no, no puedo yo dejar de abrazarlas. Mal que bien a mi familia yo ya las abrazo, pero a ellas a quién. Entonces así entendí la sororidad. Eufrosina, hoy en cualquier comunidad indígena de este país están haciendo una niña. ¿Qué haces tú y cómo esperas que ese futuro sea diferente para ella? Primero, mi sueño y mi reto es que nunca más una niña se tenga que casar a los 12, 13 años y que digan que son historias aisladas y que digan que es la normalidad. Y para eso, desde que entré en la vida pública de este país, también ha sido mi agenda, ha sido mi puesta de educación, 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 más allá de las reformas que se lograron a la Constitución para que ejerceran su derecho en la vida pública de sus comunidades y que hoy en mi estado ya haya más de 30 presidentas municipales, haya más de 1,000 regidoras municipales y decirles que cuando voy en su comunidad que no las quiero en la cocina porque luego hasta ahí tienes que romper ya empoderadas con estos cargos, pues las meten para cocinar y no, no las eligieron para cocinar, no las eligieron para recibir al funcionario, ¿no? Dos,
este proyecto que estamos haciendo, una de estas comunidades, con esta conectividad, con esta educación de calidad, yo quiero que esa niña que hoy está en esa escuela, que fue la única escuela pública, Pamela, que ingresó a la Semana Internacional de Educación en México, sin el apoyo del gobierno, sino que a través de la iniciativa privada, está en la montaña, en donde el promedio de las mamás se casan a los 12, 13 años. A los 15 años estas niñas ya tienen 2 hijos. Y yo quiero que esa niña que hoy ya tiene ese aparato que se llama aparato digital, cambie su historia, que esa niña que hace 2 años que llegamos a esta comunidad, con una niña que haya cambiado su historia y que cambie su historia, valió la pena de muchas cosas, porque esa niña va a cambiar su entorno, su familia, su estado. Sí, estoy convencida de eso, ¿no? Entonces, para mí, la educación, la educación, la educación, y nunca voy a dejar que la educación tiene que ser la clave para cambiar muchas cosas. Eufrosina, como siempre es un gusto poder platicar contigo y te seguimos en todo lo que haces, pero además con la gran esperanza de que ese sueño tuyo sea el sueño de todas y de todos y se haga realidad. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Un abrazo a la distancia.